Muy bien, hermanos. A quienes han llegado un poquito más tarde también, le damos la bienvenida, Dios los bendiga. Que el Señor nos esté hablando en esta noche. Cuando estaba así a la palabra para que me la transcriba la computadora, ¿no? Me decía qué cantidad de versículos. Yo invito a los hermanos que tengan la buena y la sana costumbre de traer por allí un cuaderno, un avirome, porque es interesante que se siga el culto y se tome nota de los versículos que se predican, porque la palabra de Dios no solo tiene que quedar aquí en esta noche, sino que la debemos llevar a nuestra casa y a lo largo de la semana, en el día de mañana o del pasado, sentarnos y escudriñar lo que la palabra del Señor nos ha estado diciendo en la noche. Y el título de esta noche se refiere a la justicia de Dios. Muchas veces predicamos la palabra de Dios y cuando la predicamos debemos hacerlo de una manera absolutamente total. No debemos predicar la palabra de Dios parcialmente. Si podés bajarme un poquito el micrófono para no dormir. Pero solemos caer y mirar con un solo ojo. Solemos mirar lo que a los hombres realmente nos gusta y nos beneficia. Preferimos predicar de Mateo 5 y las buenas aventuranzas que el Señor ha dejado allí para cada uno de nosotros. Nos gusta escuchar, como decíamos el domingo pasado, de Nahum 1:7, donde el Señor dice, la palabra allí dice de que el Señor es bueno y es fortaleza en el día de la angustia y conocen a los que le aman. Y también nos gusta predicar y escuchar la palabra del Señor cuando nos habla en 1 Corintios 13 sobre el amor, que todo pasará, que nada será tan importante que solo el amor permanecerá y es lo único positivo, y realmente lo creemos. Quiero decirte de que cada una de estas palabras son puestas por el Señor en su libro, y claro que son necesarias que sean predicadas, pero también es bueno saber de que hay una justicia, que hay un Dios que es justo, que es amor, y que el amor es tan solo una de las virtudes que el Señor tiene. Dice el Salmo 103 en el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero si nos fijamos, parcialmente decimos que la misericordia de Dios es infinita, que es grande la misericordia del Señor. Pero también el texto bíblico nos está diciendo, lento para la ira. Veamos absolutamente dentro de todo el contexto de la palabra. Dios también tiene ira. Dios se enoja con aquellos que emprenden su camino por su manera y su cuenta de ver. Pero es necesario que sepamos de que tengamos cuidado de no caer bajo la ira de Dios, porque allí vendrán los problemas y las dificultades en nuestra vida. Muchos nos consolamos y leemos el Salmo 136, donde cada versículo del Salmo, el salmista pone las bendiciones que Dios ha tenido para con su pueblo y finaliza cada uno de ellos diciendo, para siempre es la misericordia de Dios. Y claro, nos quedamos con eso, nos aferramos. Y el mundo también conoce parcialmente de la palabra de Dios. Y allí anduvieron, recordarán ustedes, aquellos movimientos de gay y de homosexuales que estuvieron y están y seguirán estando fuera de la voluntad de Dios. Ellos también utilizaron a la misma manera que Satanás utiliza la palabra, pero la utilizan parcialmente. Ellos dicen de que Dios es amor y que en el amor de Dios no habrá lugar para que el Señor venga a juzgar a ninguno. Es decir, que ellos quieren hacer cómplice de Dios a esa vida miserable que están haciendo. Por supuesto de que Dios ama al pecador. Dios ama al homosexual, pero no ama al pecado que el homosexual practica, ni ninguna de las personas que practica el pecado. El Señor ama al hombre, pero no
noticia de la cual muchos no queremos oír, ni escuchar, ni leer. De acuerdo a la mirada del hombre, muchos consideramos de que no habrá premios ni castigo, que todo será igual. Pero la palabra del Señor allí en Sofonías 1, en el versículo 12 y 13, nos aclara muy bien este panorama y dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Y el 13 agrega: por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no la habitarán, y plantarán vendimias, mas no beberán el vino de ellas. Muchos de nosotros como cristianos nos acostumbramos, venimos al templo con un ritual, lo hacemos cada domingo porque parece que hasta el mismo físico me pide de que a determinada hora me duche, me vista elegantemente, venga al templo, escuche las alabanzas, la palabra más allá de quien predique y me vuelva a mi casa. Ya estoy tranquilo, ya he cumplido. Pero no es así, la palabra de Dios no dice. Está diciendo de que no seamos como ese vino que reposa, que no nos vengamos a sentarnos tranquilos a los bancos del templo, a escuchar la palabra y ya nos vamos, sin entender ni comprender de que Dios conoce tu corazón y tu mente y sabe la predisposición que tenés para con su obra, cómo está tu corazón, cómo está tu sentimiento, cuál es el compromiso que estás dispuesto a asumir con el Señor. Por eso dice Isaías 13:11: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su inequidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y habitaré y abatiré la altivez de los fuertes. Dios castigará al mundo y a su maldad. Quiera Dios que dentro de ese mundo y esa maldad no estemos alguno de nosotros que estimamos y creemos ser hijos de Dios. Dice Romanos 2, desde el versículo 5 al 11: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, y también el griego, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primero y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Todos, absolutamente todos, dice la palabra de Dios, que tarde o temprano deberemos afrontar el juicio de Dios, la justicia del Señor, y Él pagará de acuerdo a nuestras obras. A los buenos le pagará bien, y a los malos les pagará de acuerdo a las obras malas que hayan realizado, y será para ellos la espera del fuego eterno. Una cosa que debemos llevar y tener en cuenta en cada momento de nuestra vida es que los hijos de Dios somos doblemente responsables por haber recibido la luz, que es Cristo, por tener su palabra. Somos doblemente responsables porque Dios ha puesto desde los niños a los maestros, a los líderes de adolescentes,
de los matrimonios, porque Dios ha puesto esa iglesia suya para que se te predique, ha puesto un pastor, ha puesto una congregación que está dispuesta a ayudarte y acompañarte por los caminos que el Señor quiere, pero no es gratis. No significa eso de que se te va a quitar la responsabilidad, porque en el momento en que pasás a integrar la fila del ejército de Dios, el Señor tiene preparado para vos y para cada uno de nosotros una responsabilidad por delante. Dice Jesús en Juan 15, 22, si yo no hubiese venido ni les hubiese hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusas por sus pecados. Cristo, que es la luz, Él vino a revelar, Él vino a poner absolutamente en claro la situación. Él vino y desnudó y puso frente a la humanidad lo que es el pecado, lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Ya no tenemos excusa, dice la palabra del Señor. Él ha revelado, Él ha separado las aguas, Él ha separado los caminos. Depende de cada uno de nosotros cuál es el camino que quisiéramos seguir. Dice segunda de Pedro 2, 21, 22, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les es acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es clara la palabra del Señor que dice que si has comenzado por su camino, y si Dios en su misericordia, en haberte elegido dentro de tantos hombres y mujeres que hay en el mundo, y te ha traído una iglesia y te ha puesto líderes, pastores y una congregación que camine a la par de tus problemas y de tus dificultades, es preferible haberte quedado en el mundo antes de conocer lo que el Señor tiene preparado, y que después de haber conocido las bendiciones y las cosas que Dios tiene para ti, te vuelvas al mundo. Es que el hombre, por propia naturaleza, somos pecadores. Y como dice aquel dicho criollo, tarde o temprano la cabra tira al monte. ¿Qué quiere decir esto? De que, como te he dicho más de una vez, la cabra la podés alimentar, la podés cuidar, la podés proteger del frío, del calor, que podés brindar el afecto y el cariño que un animal a veces merece, pero donde te descuides y te olvides de la puerta abierta, por la propia naturaleza de la cabra no permanecerá en el corral, sino que volverá al monte. El hombre de la misma manera, muchas veces Satanás abre una puerta y allí el hombre pecaminoso no duda en volverse muchas veces al mundo en el cual solo le esperan angustias y dolor. Que tendrá éxitos parciales y circunstanciales, puede que sí, pero que la vida que el Señor tenía preparado dentro de su templo, dentro de su casa, dentro de su congregación y de la familia espiritual que te había puesto, jamás podrá ser equiparado. Dice Hebreos 10, 26, 29, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en el cual fue sacrificado, e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Sabemos que en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios, en la ley dada a Moisés, si existían 2 o 3 testigos de que una persona había cometido algo malo, irreprensiblemente debía padecer muerte y era apedreado hasta morir. ¿Cuánto más debemos comprender que una vez venida la luz, que es Jesucristo, una vez que Él nos abrió, nos quitó el velo de los ojos, nos
domingo, en su caminar por las distintas aldeas, dice Mateo, nos relata, Mateo 11, 20, 24, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para con vosotros. Y tú, Capernaum, eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para mí. ¿Quién de nosotros no puede decir que en este templo, que en esta familia no ha recibido milagros? ¿Quién de nosotros no puede testificar de las transformaciones, de los cambios que Dios ha permitido en aquellos hijos de Dios que han venido, se han refugiado en su palabra, en esta familia que ha puesto? ¿Cuántas familias han sido restituidas? ¿Cuántos hombres y mujeres han sido sanados? ¿Cuántas vidas que estaban en el mundo? Y doy como testimonio lo mío y lo de mi esposa, que éramos mundanos, que andábamos arrastrándonos por la vida, pero un día Cristo nos llamó, llegamos a este bendito lugar y para la gloria de Dios, gracias a Él y a los hermanos que nos supieron guiar, hoy estamos con una vida restaurada y restablecida para la gloria del Señor. ¿Cuánto más de nosotros, cuántos muchos podrían pasar aquí a dar testimonio de la gloria de Dios? Pero entonces sepamos que esa gloria de Dios no la podemos desechar de la noche a la mañana, que hay un mañana, que hay un testimonio y debemos ser espejo ante la humanidad, debemos caminar íntegramente para que otros quieran venir a ser transformados y renovados, no por un pastor ni una iglesia, sino por el poder del Espíritu Santo. Sigue añadiendo Mateo 23, 14 y dice así, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay una condenación distinta para unos y para otros, hermano. La palabra de Dios lo está diciendo. Pero a veces los cristianos queremos atarnos a alguna palabra que le buscamos un resquicio. Queremos modificar y busca el hombre continuamente a ver de dónde puede prenderse de la palabra del Señor para decir, de aquí con esta palabra yo puedo ser y atenerme a esa palabra. Y hay una confusión que tenemos la mayoría de los cristianos cuando vamos a Lucas 23 en el versículo 40 y 42. Allí está el relato cuando Jesucristo, en el último instante de su vida terrenal, Él tiene la grandeza aún de salvar a aquel pecador que estaba colgado en la cruz junto a Él. El relato es muy claro y dice de que había dos hombres. Él estaba al medio. Los dos lo comenzaron a blasfemar, pero uno de ellos, en el último instante de su vida, Dios tuvo misericordia de aquel y le mostró la luz. Y esa luz era quien Él tenía al lado, que se llamaba Jesucristo. Y en el instante final de su vida, ese ser que se había arrastrado por el mundo, alcanzó a ver la luz, alcanzó a divisarlo y le reconvino a su compañero y le dijo, no tienes ni perdón de Dios, porque a quien están aquí crucificando junto a nosotros es al mismo Hijo. Y allí le pidió y le clamó al Señor porque se arrepiente en el último instante de su vida. Y Cristo le promete que cuando Él venga estará en el cielo celestial junto a Él. Y muchos cristianos nos atenemos y decimos que si nos arrepentimos en el último instante de nuestra vida, Cristo nos va a salvar. Mentira. Mentira, porque esa palabra es para los mundanos. Esa palabra es para aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer. No juguemos con la palabra del Señor,
como algunas iglesias predican y decimos en el último instante de mi vida, Señor, perdóname, sálvame, seré salvo. No es así, hermano, porque la misma palabra de Dios dice de que si la luz vino a nosotros, debemos andar en la luz, pero no vamos porque aparentemente lo queremos manejar al Señor. Le queremos poner nosotros el tiempo, le queremos decir, cuando a mí me parezca, cuando yo crea, recién ahí te voy a pedir perdón. No se trata de eso, hermano. No nos atemos, no nos equivoquemos, no nos confundamos, no nos dejemos confundir. Quienes hemos tenido la luz, quien tenemos la palabra, quien Dios nos ha hablado en los distintos tiempos de la vida, debemos caminar desde ese mismo instante por los caminos que el Señor tiene trazados, no de acuerdo a nuestra voluntad, sino a la voluntad y a los tiempos de Dios. Como te decía, Dios recompensará al hombre de acuerdo a sus obras, sean buenas o sean malas, pero fundamentalmente la irá a recompensar de acuerdo a la luz recibida y al conocimiento dado. Sabemos que el infierno no fue creado para el hombre, sino para los demonios y sus ángeles. Pero el hombre que escoge seguir a Satanás tendrá que compartir con él su suerte. Los demonios conocen y saben que tarde o temprano el juicio les llegará. Y no me baso en una deducción personal, sino que dice Mateo 8:29. Cuando viene el relato, cuando Cristo pasa a la otra orilla y se encuentra con el endemoniado de Gadareno, ustedes quienes conocen la palabra reconocerán de que ese hombre, ese joven endemoniado, tenía legiones de demonios dentro de él. Y cuando los demonios se dan cuenta que están delante de la presencia de Cristo, claman y piden y dicen, esta palabra dice, clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Es decir, que el demonio sabía que llegaría el día del juicio donde el Señor los iba a juzgar. Pero el mismo demonio dentro de aquel joven decía, has venido antes de tiempo, no es este tu tiempo. Es el tiempo en que nosotros gobernamos, que estamos dentro de este joven, como estamos en millones de hombres, de mujeres, por el mundo. Es nuestro tiempo de gobernar. Pero Cristo apareció para juzgarlo en el momento oportuno y echarlo fuera para la liquidación definitiva de Satanás que estaba dentro de ese joven, como los que echa Jesucristo en estos días fuera de los jóvenes, de los hombres y mujeres que muchas veces están poseídos por el mismo demonio. Podemos estar completamente seguros que la muerte física es ese paso previo a una vida venidera. Caso contrario, tendríamos un Dios injusto. Porque si la muerte cae sobre el malo y sobre el bueno, y no hay una recompensa para aquellos que pueden dar testimonio de una vida sana, pura y dedicada a la obra del Señor, ¿de qué serviría el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la obediencia a Dios? Ten por seguro, hermano, que si tu vida está alineada con el Señor, hay una nueva vida, hay una esperanza que no te la doy yo, sino que te la da el Señor en su palabra y que dice de que Él va a recompensar a los justos y a los buenos. Sabemos que tenemos a un Dios justo y que tendrá un juicio perfecto. Y dice Mateo 25:46, sobre los malos dice así, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La palabra de Dios nos está diciendo claramente de que habrá un justo juicio para los malos y para los buenos. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios
cuando vamos a ver personas que le queremos ir a compartir el Evangelio, las personas ponen por delante excusas. Pareciera que el mismo Satanás le está cerrando los oídos. La persona, la primera reacción que tiene, dice: yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie. Es lo primero, porque yo también lo creía. Y porque seguramente si te has convertido, antes de haberte convertido, sabrás de que más de una vez dijiste: yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie. Pero quiero decirte que para la madre del asesino, el asesino es un buen chico que no le ha hecho mal a nadie. No conozco una madre que se ponga delante de alguien y que diga y que acuse a su propio hijo y diga: este indigno hijo mío, que lo he parido, que lo he criado de la mejor manera, se lo ha ganado el diablo y merece la muerte eterna por no haber hecho caso, no haber decir a los mandatos del Señor. No creo, no existe la madre esa. Por eso las madres muchas veces dicen de que sus hijos son buenos también, como los hombres decimos ser buenos. Pero no somos nosotros quienes debemos autojuzgarnos, sino que debemos dejar que el Señor sea el que juzgue y guíe nuestra vida. Por eso qué difícil es cuando una persona se resiste, se rehúsa y quiere hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Porque Dios pone delante de las personas a hombres y mujeres preparados, capacitados y con el amor de ir a predicar la palabra del Señor. Es tiempo de que no te rehuses. Es tiempo de que no vengas tan solo a probar, sino que es tiempo de que vengas a entregarte por completo, no a un pastor, sino a los brazos del Señor. Amén. Quienes conocemos la palabra de Dios sabemos que el reino de Dios permanecerá para siempre, que también el susto permanecerá para siempre, pero al mismo tiempo los malvados sufrirán el tormento del infierno eternamente y para siempre. Si tenemos en clara estas dos cosas, estas dos únicas posibilidades en la vida venidera, vale la pena que te esfuerces, vale la pena que estés confiado en el Señor. Más allá de que muchos podemos testificar y decir de que como hijos de Dios sufrimos, padecemos injusticias en esta vida terrenal, porque las promesas ciertas que nos alientan de Jesucristo son las que nos fortalecen. Cuando andás mal, cuando te sentís oprimido, cuando nada te sale bien, cuando te han dejado sin trabajo, cuando no puedes alimentar a tus hijos, cuando la enfermedad te ataca, cuando un accidente aparece en la familia de tu vida y hay un ser querido o vos mismo que estás padeciendo, es necesario que tengamos por delante la promesa que el Señor nos da en Juan 14, 1, 3. Dice así: ante la dificultad y el problema, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, dice Cristo, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estéis, vosotros también estáis. ¡Qué hermosa promesa! Vale la pena jugarse por ese Cristo. Vale la pena que aquel que murió por vos y por mí en la cruz del Calvario, no solo le bastó eso, sino que te está prometiendo de que para cada uno de nosotros Él en este tiempo fue a preparar lugar. Como su palabra dice, vendrá en el momento oportuno, porque Él desea que cada uno de nosotros, como cada uno de los hombres que habitan en esta ciudad, en esta provincia, en el país y en el mundo, sean salvos, para que llegado el día del juicio, cada uno de nosotros, los que merezcamos realmente ser salvos, podamos vivir en la vida eterna, en la patria celestial. Es que hay necesidad, hermano, de decirte de que habrá un justo juicio. No puede ser el mismo juicio para vos y para mí, que hemos tenido la oportunidad de conocer la verdad, como te decía y te la describía. No habrá el mismo juicio para nosotros que para aquel pobre
mundo. Sin embargo, no pertenecemos a este mundo. Como extranjeros y peregrinos estamos simplemente morando aquí por un breve tiempo. Y dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por todo esto, hermanos, debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en los tiempos por venir, en las cosas de los cielos y no en las circunstancias pasajeras de la tierra. Allí tendremos nuestra esperanza, allí tendremos nuestra recompensa, allí está el Señor justo que premiará a los que hemos tenido obediencia a su palabra. Dice Colosenses 3:2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que busquemos la porvenir. La ciudad permanente, la ciudad porvenir, la patria celestial se encuentra en los cielos junto al Señor. Es tiempo de que invirtamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría en aquellas cosas que nos van a llevar a la vida eterna. El hombre se esfuerza en tener posesiones. Están aquellos grandes empresarios del mundo que invierten a futuro y como muchos conocemos, hay norteamericanos, europeos, pero traigo simplemente a memoria, muchos conocen el nombre de Benetton porque es el dueño de aquella escudería de Fórmula 1 que ha invertido millones y millones de euros y de dólares en el sur de la Argentina porque él presupone de que en el futuro la guerra por venir es la guerra del agua. Entonces cree que con esa posesión que tiene allí, él será aún más millonario de lo que es él. ¿De qué le sirve a este hombre? Porque quizás si realmente llegaría a esa guerra supuesta en algún tiempo, él no estará más aquí en este mundo. ¿Por qué no invierte no solo Benetton, sino cada uno de nosotros el tiempo, el esfuerzo y el sacrificio en las cosas eternas que perdurarán por los siglos de los siglos, que es la palabra del Señor? Sabemos que cuando las cosas van bien, damos gloria a Dios por las bendiciones que recibimos. Pero también cuando las cosas nos salen mal, cuando estamos pasando por dificultades, muchas veces debemos dar gloria a Dios. Gloria a Dios por las pruebas, porque no saldremos por nuestra propia capacidad, por propia estrategia, sino que saldremos adelante y la podremos sobrellevar, porque la gloria de Dios está sobre cada uno de nosotros. Y dice Primera de Pedro, en el versículo 4:14, en el pasaje del capítulo 4, en el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Muchas veces lo hemos analizado y hemos dicho aquí, de que por testificar de Cristo muchas veces se nos burla, se nos ríe, se nos cataloga de distinta manera. No te preocupes, dale gloria a Dios si sos vituperado por el nombre de Jesús. Porque quiere decir que estás caminando por el camino correcto. Que el mundo te juzgue de la manera que te juzgue. Vos tenés tu mirada puesta en el objetivo que se llama Cristo Jesús y por eso arde tu corazón y por eso predicas al mundo de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y de las maravillas que Dios podrá hacer en la vida de aquellos que deciden definitivamente seguir a Cristo. Claro que aguardamos seguro las bendiciones por venir. Y dice 2 de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
las falsas promesas que muchas veces el diablo quiere regalarnos, como se las fue a querer inculcar a Cristo Jesús allí en el desierto. No te dejes engañar. Es tiempo, hermano querido, joven, hombre y mujer que recién comienza por los caminos del Señor, guardar la plena esperanza, porque no es una predicación de hombre la que te estoy dando. Me refiero a la única verdad que es la palabra de Dios, y ella refleja cada uno del testimonio que te he estado dando en esta noche. Por eso te desafío a que realmente no me creas a mí, pero le creas a Dios, a ese Dios que nos creó, a ese Dios que fundó al mundo, a ese Dios que ha puesto las maravillas que en este mundo hay, a este Dios que nos regala una familia, a este Dios que nos regala hijos, a este Dios que nos regala justicia, que nos regala salud, que nos regala trabajo, que muchas veces cuando estamos caídos y dolidos aparece alguien para atenderte en el nombre de Jesús, la mano, y es la mano de ese hermano, en la mano de ese hermano va la mano del Señor que te dice, que te alienta, que te levantes. Es tiempo en que cada uno de nosotros comprendamos y nos dedicamos a levantar al caído, que nos alentemos y que seamos capaces de quitarte el velo de las personas que muchas veces Dios pone delante de nosotros, porque ese velo no le permite ver no la verdad de una iglesia, sino la verdad de Cristo. Si somos capaces de tener misericordia de los que están desamparados, si somos capaces de cubrir al desnudo, si somos capaces de alentar al hambriento, si somos capaces de ir a predicarle al enfermo, al que está muchas veces sin esperanza y sin razón por la vida, entonces yo te digo que la promesa del Señor, te la leo, te la comparto, llévatela y hacela tuya, como dice Isaías 58:8. Entonces nacerá la luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Gloria a Dios por esta palabra. Si la gloria del Señor es tu retaguardia, ¿quién podrá contra ti? ¿Quién podrá desalentarte? ¿Quién podrá decirte en la vida de esperanza? Yo te animo, yo te desafío, en el nombre de Jesús, que te dejes renovar, transformar y hacer nuevo, para la gloria y la honra de nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Quizás esta noche hay algún hermano nuevo que recién comienza por los caminos del Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que allí donde estés te levantes, que tomes coraje, que vengas delante del altar de Dios y entregues tu vida a Jesucristo. Que puedas decirle: Señor, tú me has estado hablando en este tiempo. Yo quiero de ese Cristo, yo quiero de esa palabra, yo quiero aceptar ese desafío, yo quiero esa renovación y ese cambio. Por eso, en el nombre de Jesús, si has estado caminando por caminos distintos y diferentes, si te has alejado absolutamente de los caminos del Señor, y en este tiempo, a su tiempo, es hoy el tiempo de Dios. No es el tiempo en el que vos y yo quiera, sino que hoy es el tiempo que el Señor te llama y te dice: renueva tu compromiso, abre tu corazón y recibe a Cristo como mi Señor y Salvador. Por eso, en el nombre de Jesús, que el Espíritu de Dios te esté trayendo, que el Espíritu de Dios te esté hablando, que el Señor se esté manifestando en tu vida y quieras tener una vida distinta y diferente a la que has tenido hasta hoy. Yo te pido en el nombre de Jesús que te pongas de pie. Yo te pido en el nombre de Jesús que te pongas de pie. Yo te pido en el nombre de Jesús que des un paso adelante, que no temas, que no somos los hombres los que te vamos a juzgar, sino que es el poder de Dios el que está obrando en tu vida. Por eso, en el nombre de Jesús, allí donde te encuentres, Dios te está desafiando, el Espíritu de Dios te está hablando. Da un paso al frente y decirle: Señor, yo quiero esa nueva vida, yo quiero esa transformación y ese cambio. Yo no quiero padecer, Señor, el fuego eterno. Yo, Padre, quiero ser renovado, transformado y hecho nuevo por el poder de tu Espíritu Santo.
Yo te pido, hermano, que más allá del tiempo que hayas, que estés convertido, volvamos a repetir esta oración. Hagamos todos juntos esta oración. Amado Padre Celestial, fuerte, en el nombre de Jesús, venimos a reconocer que somos pecadores, que hemos caminado por nuestra propia voluntad, que nos hemos mantenido al margen, Señor, de tu propósito. Por eso, en el nombre de Jesús, vengo a renunciar a todo pecado. Vengo a dejar todo en tus manos, para que tú me renueves y me transformes. Por eso, Señor, en esta noche, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Por eso, Padre, te pido que Jesús se siente en el trono de mi corazón, que me transforme, que me cambie, que me modifique. Quiero dejar mi vieja vida para que tú me la renueves en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque a partir de esta noche me puedo considerar un hijo de Dios, no engendrado por sangre ni por varón, sino por el poder de Dios que a partir de hoy permanece en mí. A ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si has hecho esta oración, a partir de este momento te puedes considerar un hijo de Dios. Oh Padre bendito, damos gloria y honra a tu palabra, Señor. Que esta palabra de esta noche, como todas las palabras, haya calado profundo en el corazón de mis hermanos y en la mía propia. Que la podemos llevar, escudriñar, analizar, Señor, frente a la verdad de tu palabra. Que podamos, Señor, pensar a lo largo de esta semana que lo que tú nos has querido decir, porque tú en esta noche has puesto la luz en alto una vez más.